Buenos días, gloria a Dios en esta mañana, por los himnos que hemos entonado y por la lección de los niños. Los versículos que leímos fueron una bendición. Vamos al Señor en oración, por favor. Padre, gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia con nosotros. Padre, pedimos que esta mañana estés con nosotros, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos des sabiduría, que nos ayudes a buscar el verdadero conocimiento, Padre. Nos ayudes a serte fieles. Pedimos que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, Señor. Que venga tu reino. Y pedimos por cada uno, Señor, que tengas misericordia, que nos ayudes a cada uno, Señor, para perseverar hasta el fin, para llevar nuestra cruz, Señor, y seguirte. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 25. Los jóvenes leyeron aquí los versículos que hablan acerca de la fidelidad. Pero yo quiero leer todo el pasaje. Mateo 25, 14. Vamos a empezar allí. Dice así. Bueno, esta es una de las tantas cosas de la Biblia que ha sido puesta de cabeza y que tan pronto como escuchamos acerca de un tema, nuestra mente inmediatamente va hacia cierta clase de pensamiento erróneo que el mundo y el mundo evangélico han sembrado. Verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Una de las cosas que la gente tiene la idea es que Dios es el que nos hace hacer todo lo que hacemos. Una de las mentiras que se enseña en estos días, dicen que cuando tú primero eres salvo, entonces ya Jesús empieza a cambiar tu vida. Él te va a hacer cristiano. Casi cada noche la gente, casi cada día la gente que estamos predicando viene a decirnos que primero Jesús te salva y después ya vienen las obras. El problema con toda esa gente que viene y que nos dice esas cosas, la pregunta es ¿dónde están sus frutos de que siquiera están siguiendo a Cristo? Están viviendo en situaciones de divorcio y segundas nupcias, están demandando, peleando, yendo a la guerra. Están buscando y persiguiendo el dinero y la prosperidad. No hay evidencia alguna de que tengan frutos de ser cristianos. Anoche precisamente un hombre estaba tratando de defender el divorcio y las segundas nupcias. Y él dijo que, yo le dije, bueno, ¿qué pasaría si hubiera un matrimonio de un hombre con otro hombre? ¿Qué pasaría en ese caso? Y él dijo, bueno, primero tienen que ser salvos. Y una vez que ya sean salvos, Dios los va a convencer de que se separen. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué no aplicamos el mismo criterio para el divorcio y segundas nupcias? Se quedó titubeando y le dije, ya te contradijiste. Yo le dije, mira, hay un pecado que tú odias y ahora hay un pecado que tú amas. Estás defendiendo un pecado. Si Jesús va a limpiar a un matrimonio homosexual, también tiene que limpiar un matrimonio adúltero. Entonces me estás diciendo que ni siquiera crees en las palabras de Cristo. Se molestó mucho este hombre. Se molestó.
Y después empezó a decir, yo creo que Jesús murió por mí, yo creo que Jesús murió por mí, yo creo que Jesús murió por mí. Y yo le dije, ni siquiera le crees a Cristo. Y se fue alejando diciendo, yo le creo a Jesús, yo creo que murió por mí. Ahora estaba defendiéndose a sí mismo. ¿Por qué? Porque se encontró en un terreno arenoso y tenía que darse a sí mismo la seguridad de que era salvo, aun cuando estuviera equivocado. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Así empieza esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que se fue lejos y llama a su gente, a sus trabajadores, a sus siervos, y les entrega una responsabilidad y les entrega los bienes que van a necesitar para llevar a cabo la responsabilidad. Hay varias parábolas que comienzan de la misma forma acerca del reino de los cielos, parábolas que Cristo predicó. Cristo entregó su reino en las manos de los hombres hace unos 2000 años. Él les dio la palabra de Dios, les dio testimonios fieles, les dio la iglesia, les dio el Espíritu Santo, les dio sabiduría y se fue. Se fue lejos al cielo y va a regresar uno de estos días. Verso 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Cuando leemos esta parábola, y leemos la palabra talentos, ¿y qué es lo primero en lo que pensamos? De acuerdo con el mundo y con la iglesia evangélica, estamos programados para inmediatamente pensar que Dios nos ha dado un talento. Pensamos en nuestras mentes en alguna clase de habilidad natural que podemos llevar a cabo muy bien. Y puedes llevar eso tan lejos como quieras, que aún Dios les dio la habilidad para jugar bien el béisbol, y que tienen que cultivar y llevar a cabo y desarrollar esa habilidad natural dada por Dios tan fuerte como puedan, porque ese es el talento que Dios les dio. Algunos dicen que Dios les dio el talento para poder danzar, y entonces van a danzar para usar el talento que Dios les dio. Para poder cantar, para poder hacer muchas cosas. Puedes ir a cualquier habilidad y la gente va a decir que la razón por la cual lo están haciendo es porque Dios les dio ese don natural. E incluso he escuchado gente que dice que Dios les dio la habilidad para hacer dinero, y que entonces están metidos en eso porque es un talento que Dios les dio y lo están usando para Dios. Pero, ¿será que de verdad está hablando de eso en este pasaje? ¿De una habilidad que hay que cultivar? ¿Y que vas a ser juzgado por cómo cultivaste o no cultivaste esa habilidad? No. Los talentos, los dones que Dios nos ha dado, los bienes, son las habilidades de Él y las responsabilidades de Él para que seamos hombres y mujeres justos de Dios, que sean luz en este mundo. Él nos ha abierto la puerta. Él nos ha dado la bendición de tener su palabra. Él nos ha dado la bendición de tener una conciencia y tener al Espíritu Santo y tener hermanos que nos rodean, que son más maduros. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso que Dios te ha dado? ¿Vas a tomarlo y a edificar sobre eso? ¿Vas a tomar esos talentos
esos dones especiales y preciosos que Dios te ha dado como una oportunidad para seguirlo, agradarlo y servirlo. ¿O lo vas a desperdiciar? Está hablando de eso. Cuando pensamos en una habilidad natural que podemos hacer nosotros, eso está centrado en nosotros, es egoísta. Pero el verdadero evangelio de Jesucristo no está centrado en el hombre, está centrado en Dios y en glorificar a Dios. Y cualquier cosa que Dios nos da es para que la usemos para su gloria y para que seamos más como Él, para que seamos mejores siervos suyos. No para que podamos jactarnos de alguna habilidad natural que tengamos. Él nos ha mostrado lo que Él quiere que seamos. Y nos ha dado todo lo necesario para hacerlo. No se trata de alguna habilidad natural que puedes usar para glorificarte a ti mismo o para cumplir tus deseos mundanos. Él nos ha dado la oportunidad de morir a nosotros mismos, de comprar oro refinado en fuego, de pararnos por la verdad con fe, de hacer lo que Él quiere que hagamos. Él nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Todo lo que necesitamos para que seamos lo que Él quiere que seamos. Estos eran siervos y este era un rey. Y el rey les dijo: les doy esta responsabilidad y les doy todos los bienes que necesitan para cumplirla. Yo me voy y les dejo que ustedes hagan lo que quieran con esa responsabilidad y esos talentos. Cristo no nos va a decir cada paso y cada detalle que tomemos. Ni una pequeña vocecita del cielo o de un ángel va a venir a decirnos cada detalle de cómo servir a Cristo. Dios ya te dio su palabra, te dio la iglesia, te dio su Espíritu Santo, te puso hombres de Dios, te dio sabiduría y una conciencia. Y todo esto te debe impulsar a vivir una vida recta, que le agrade y a servirle. Y tú tienes que ver cómo lo vas a hacer. Y por eso sí vas a ser juzgado. Vamos a ser juzgados por lo que hicimos con aquellas cosas eternas que Él nos dio. Si tomamos nuestra cruz, nos negamos a nosotros mismos y lo seguimos. ¿O no? Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellas. El día de arreglar cuentas con Dios viene. Y viene para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, de lo que hemos hecho con lo que Él nos dio. Él nos ha dado todo y aún más allá a algunos, para poder vencer a este mundo. Él nos dio a su Hijo y entregó la vida de su Hijo unigénito para hacernos libres del dominio de Satanás, de la cautividad de este mundo. ¿Qué estás haciendo con ese talento? Él nos dio su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado. ¿Qué estás haciendo con ese talento? Él nos dio a su Espíritu Santo para darnos poder y sabiduría, para vivir para Él y para predicar. ¿Qué estás haciendo con ese talento? Él te dio todo para que puedas ser un pueblo peculiar. Él te ha dado sabiduría y conocimiento y poder. ¿Qué estás haciendo con esos talentos que Él te ha dado? Él nos ha dado al mundo entero como una responsabilidad a la cual le seamos luz. ¿Qué estás haciendo con ese talento? Él te ha dado un hogar. Te ha dado una responsabilidad en ese hogar. ¿Qué estás haciendo con ese talento?
¿Estamos siendo lo que Dios quiere que seamos? Cuando Jesús sanaba a alguien o le predicaba a alguien, he notado, o se encontraba con alguien varias veces, he notado, y le decía a la gente, ve y cuéntales a todos, les decía. Y a otros les decía, no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie. Y cuando estoy leyendo la Biblia muchas veces me había preguntado, ¿por qué será que nuestro Señor Jesucristo hizo eso? Y ahora, observando a los hermanos, muchas veces tengo ganas. Veo a gente muy celosa de predicar y que anda por todas partes. Y muchas veces a esa gente le quiero decir, o a algunas de esas personas les quiero decir, necesitas irte a casa y estar en silencio y primero aprender realmente cómo vivir esta vida. Tienes que aprender cómo ser cristiano. Y otras veces veo a alguien que está siendo muy fiel y muy santo y muy maduro, pero está ahí escondido y le quiero decir, sal y cuéntales a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Por qué no vas? Ve y predica el Evangelio. Y es lo que Cristo veía. Él vio que algunos estaban listos y los mandaba, ve y cuéntales. Y vio que otros no estaban listos y les dijo, no le digas a nadie, mejor vive tu vida cristiana. Y en la mayoría de las narraciones hacían lo contrario de lo que Jesús les dijo. ¿Es eso obedecer a Cristo? ¿Es eso permitir que Jesús sea tu Señor? No. No lo es. Los talentos que nos ha dado es para que podamos ser sabios. Podamos saber cómo hablar. Que cuando hablemos sepamos de qué estamos hablando. Que no tengamos la necesidad de estudiar una semana entera para predicar un mensaje de algún tema, porque estamos viviendo ese tema. Y es un flujo natural de nuestras vidas, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y del interior correrán ríos de agua viva, cuando es la manera en la que estamos viviendo. Y entonces el que tenía 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5. Dice, y su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Eso le dice al que negoció con 5 talentos. Verso 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes.
A uno le dio miedo de tomar lo que Dios le dio y utilizarlo para la gloria de Dios. Él sabía lo que Dios quería que hiciera, pero tuvo miedo. Dice, por lo cual tuve miedo. Al que mucho se le ha dado, más se le pedirá. Dios nos ha dado mucho. Tenemos la Biblia. Tenemos tantas cosas buenas, tantas herramientas que Dios nos ha dado. Y a veces todavía tenemos miedo de ser lo que Dios quiere que seamos y hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Nos da miedo? Y entonces no hacemos nada. Pensamos que el temor es prudente o es natural, pero Dios dijo que el que tuvo miedo era un siervo malo y negligente. A veces tenemos miedo de fracasar. Tenemos miedo de que ¿qué tal si fracasamos? El punto es que si ni siquiera intentas, entonces ya eres un fracaso. Ya eres un fracaso si es que ni siquiera intentas seguir a Cristo. Entonces tu temor ya se ha hecho real en tu vida. Y ya eres aquello de lo cual tenías temor. Tenemos miedo de cometer errores. Tenemos miedo de no usar bien lo que Dios nos ha dado. No tengas miedo. Prefiero 1000 veces ver a alguien levantarse y esforzarse y esforzarse y fallar y esforzarse y fallar y esforzarse y fallar y volver a esforzarse, que ver a alguien que ni siquiera se levanta. Dios está buscando a alguien que se levante y diga, le creo a Dios, y falle y se vuelva a levantar y diga, le creo a Dios, y vuelva a fallar y se vuelva a levantar y diga, le creo a Dios, yo sé que esto es lo correcto, yo quiero tomar este camino. Y quizás la gente a su alrededor va a decir, es un fracaso, entonces yo ni siquiera voy a intentar. Estoy feliz aquí, estoy más cómodo aquí donde yo estoy. No voy a convertirme en el hazmerreír, en aquellos que fallan. Tengo miedo de decir en voz alta un versículo bíblico. ¿Qué tal si se me olvida? ¿Qué tal si digo algo chistoso y la gente se ríe? Solo empieza a hacerlo. No tengas miedo de lo que los demás piensen. No tengas miedo de hacer aquello que sabes que tienes que hacer. Tenemos miedo de lo que la gente pueda pensar o decir. Tenemos miedo de que si empezamos a predicar o a vivir vidas rectas, a hacer cosas de acuerdo con Dios y a ser testigos en donde Dios nos puso, por medio de vivir como Dios quiere que vivamos. Tenemos miedo. Pero si tienes miedo y no actúas, ya perdiste la batalla aún antes de comenzarla. Párate. Comete errores. Así es como se aprende a hacer cualquier actividad. Así aprendes a caminar un bebé. El bebé se tiene que caer, pero se levanta cada vez y sigue caminando hasta que lo domina. Estamos en una guerra. Y cada vez que te levantas, hay un enemigo que te está empujando para que te caigas. Y algunas veces va a lograr hacer que te caigas.
Pero si tú te sigues levantando, tú cada vez te vas a hacer más fuerte y él se va a hacer más débil. Pero si tienes miedo de levantarte o si te quedas caído, ya el enemigo ni siquiera tiene que empujarte para que te caigas. Porque ya estás caído, ya ni siquiera tiene que molestarte porque ya te tiene en sus garras. No tengas miedo, ponte de pie. Algunos otros tienen miedo de ayudar a la gente. ¿Qué tal si pasa esto, si pasa aquello? Incluso hay iglesias de las que he escuchado que no quieren gente que entre de afuera porque tienen miedo de que gente de afuera venga y cause problemas. Tienen miedo de que su iglesia ya no luzca tan perfecta si reciben a alguien de afuera. Tienen miedo de recibir a alguien que no hace todas las cosas exactamente como ellos las hacen, porque quizás reflejen una actitud, una impresión equivocada. Pero déjame decirte, si vas a vivir para Cristo en este mundo, va a haber gente que va a hablar mal de ti, ya sea mintiendo o diciendo verdad. Y va a haber gente señalando su dedo hacia ti. Y que te va a decir, ya sabíamos que no iba a funcionar. Miren lo que están haciendo ahora. Eso es exactamente lo que Jesús dijo que iba a suceder. Hablarían mal de ti. No tengas miedo y haz lo que es correcto. Aunque pueda lucir terrible para el mundo o para algunas iglesias, no estamos tratando de agradar al mundo ni a las iglesias. Estamos tratando de agradar a Cristo. Y si algo sale mal o si cometes un error cuando estás tratando de agradar a Dios, que cada quien hable lo que tenga que hablar. Tal vez no estoy haciendo todo como debe hacerse. Tal vez cometí algún error. Pero si estoy esforzándome, puedo aprender. O por otro lado, puedo irme hasta atrás, sentarme y reírme de los que están esforzándose. Esperar a que los demás fallen para poder reírme de ellos. Había un dicho por allí que decía que los pioneros recibieron las flechas. Y la iglesia es un pionero en este mundo. La idea es que los primeros pobladores de Estados Unidos de América, los peregrinos, llegaron y recibieron las flechas de los indios para que las siguientes generaciones de inmigrantes ya hubiera paz y pudieran establecerse pacíficamente. Pero los pioneros, los peregrinos, tuvieron que recibir esas flechas. Cuando empezamos a caminar y tomamos nuestros talentos y hacemos con esos talentos lo que Dios quiere que hagamos, vamos a recibir algún par de flechas por allí. Una de las cosas que más me ha ayudado, probablemente en mi vida cristiana, es predicar. Porque me doy cuenta de que cuando empiezo a reprender a la gente de su pecado, entonces yo me convierto en el blanco de todos, me ponen en la mira y estoy como en un aparador de vidrio donde todos me están mirando y están esperando a que falle para tirarme la primera piedra. Y están esperando a ver qué desastre hago. Y entonces eso me anima más a ser más santo y a guardarme más. Podría darme miedo y mejor sentarme allá atrás y esconderme. O podría seguir predicando y guardarme cada vez más en piedad y en santidad y la manera en que vivo. Y es por eso, creo que a eso se refiere el pasaje de Efesios 6 que habla de la armadura de Dios y habla del calzado del Evangelio de la Paz. Cuando sales a predicar con el calzado del Evangelio de la Paz, vas a necesitar el resto de la armadura. Porque si no, las flechas te van a comer, te van a matar. Y el predicar el Evangelio te ayuda a ponerte mejor el resto de la armadura. Te ayuda a ser más santo.
Puedes sentarte atrás y quejarte o burlarte de los que están enfrente. Y se va a hallar que eras el siervo malo y negligente. O puedes ser fiel. No piensen como cosa extraña que el mundo nos aborrezca. O que haya algún tipo de acusaciones contra tu persona, contra nuestra iglesia. Lo que el enemigo quiere precisamente es que tengamos miedo. Cada uno está en su zona de comodidad, en su zona de confort. Quieren encajar en su denominación, en su grupo aceptable, en la sociedad que hace las cosas aceptables. Quieren quedarse en una caja pequeña donde todo está cómodo, donde no tengan que tomar decisiones propias cada uno, donde ya los demás tomaron decisiones por ellos y solo hay que mezclarse dentro de eso como en una licuadora. Pero ser un discípulo, ser un cristiano verdadero, es pararte, ponerte de pie y ser un pionero que prosigue a la perfección. Y cuando hay alguien a tu lado prosiguiendo a la perfección, entonces tiene su comunión, compañerismo y unidad. Y esa es la iglesia. Porque está basado en la misma meta, no solamente en los mismos acuerdos. Sal de tu zona de confort. El camino seguro es el camino al infierno. El camino seguro te lleva directamente al infierno. Tenemos miedo de lo que puedan pensar. Haz lo que es correcto. Iglesias que dicen, no queremos tomar una decisión en esto porque no sabemos, no entendemos. Iglesias anabaptistas donde se discuten matrimonios, donde hay ciertas dudas, donde hay algo cuestionable. Y dicen, bueno, lo vemos, pero si tomamos una decisión vamos a ser mal vistos por el resto de las iglesias. Entonces no podemos emitir opinión alguna. Vamos a tomar el camino seguro, dicen ellos. Bueno, el camino seguro es el camino más seguro al infierno. Dios quiere que tomemos decisiones y que permanezcamos firmes en ellas. Y si Dios nos muestra más luz, más tarde, tendremos que cambiar de opinión y reconocer que nos equivocamos. Pero toma tu decisión. No te escondas como un avestruz. Me enferma. Como hay iglesias que ni siquiera toman una decisión por temor a lo que las demás digan. O temor a equivocarse. Si tomaran decisiones, se asombrarían de cuánta comunión podrían encontrar. La gente quiere a alguien que se ponga de pie. No sé cuántas veces cuando estamos predicando, gente se me acerca y me dice, no estoy de acuerdo con sus letreros, pero aprecio mucho que estén dispuestos a pararse por esto y estar firmes en ello. El mundo necesita gente que esté firme en sus convicciones. Un canto por allí que dice, si no te paras por algo, te caerás por cualquier cosa. Si tomas el camino seguro, vas a empezar a caer por cosas que nunca te imaginaste que hubieras caído. Y sí, cuando empiezas a tomar decisiones, quizás cometas errores y quizás la gente te apunte el dedo y digan, mira lo que hiciste ahora. Pero te garantizo que Dios prefiere eso que alguien que vaya en tierra su talento. Dios tiene más respeto por alguien que se esfuerza y falla, pero se sigue esforzando, que por alguien que permanece en el camino seguro y en su zona de confort, que no quiere problemas.
Gente que quiere ser los quietos y callados sobre la tierra. El apóstol Pablo puso el mundo de cabeza y seguramente no lo hizo porque estaba callado ni quieto sobre la tierra. Vamos a enfrentar problemas. Y tenemos que tomar esto de una manera muy personal. Con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo. Si hay pecado manifiesto en la vida de ellos, tienes que confrontarlos. Es tu responsabilidad. Yo recuerdo cuando estaba recién convertido y empecé a repartir folletos en diferentes lugares. Lo hice mucho tiempo. Pero más tarde me di cuenta de que era mucho más fácil repartir folletos que confrontar a alguien en su cara. El repartir folletos era una muleta para no enfrentar la cruz. Y ahora quiero decirte, yo estoy muy a favor de predicar con letreros, pero si tu única predicación es acompañar a los hermanos con letreros y no estás dispuesto a confrontar a gente, amiga, familia, conocidos, estás perdiendo de vista lo que realmente significa predicar el evangelio. Alguien que claramente está en desobediencia contra Dios y es tu amigo, es tu familiar, es tu conocido. Es tu responsabilidad ir y en su cara confrontarlo. No necesitas gritarle, no necesitas usar palabras ásperas. Solo dile que te preocupa su alma, que te preocupa que lleve un camino fácil, que lleva a la destrucción. Siéntate con él y habla de una manera seria, con amor, con humildad, pero firme, mostrándole la verdad. Quizás se sienta agredido, quizás se sienta condenado, pero tienes que hacerlo. Muchas veces cuando hacemos lo correcto y cuando encendemos la luz, eso es lo que hace que la gente se sienta condenada. En la mañana que estábamos hablando de esto y estábamos platicando de alguien que abandonó una denominación para seguir a Cristo, y su denominación se quedó muy sentida por eso. ¿Saben qué? Muchas de las denominaciones, cuando alguien sale de la denominación, es como en el mundo, que no están preocupados por el alma del que salió. Están preocupados porque los dejó. Es igual que en el mundo. Cuando alguien está completamente en el mundo y sale del medio de ellos para seguir a Cristo, el mundo no está tanto preocupado por su alma, por decir, o por la persona, porque le vaya a ir mal por haber seguido a Cristo. Más bien les preocupa porque dejó de parecerse a ellos. Y eso les trae condenación. Porque ahora la persona está andando en la luz y ahora ellos se sienten condenados. Y eso es lo que les molesta, eso es lo que les preocupa y eso es lo que les hace sentirse agredidos o sentidos. En las calles, cuando predicamos, la gente se siente condenada. ¿Por qué? Porque estamos arrojando luz. Nicodemo, cuando vino a Jesús de noche, en Juan capítulo 3, y tuvieron una larga conversación. Y Nicodemo no entendía muchas cosas. Y el Señor Jesucristo aún le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres maestro y no entiendes? Y siguió hablándole el evangelio. Y todo el mundo quiere llegar al versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo. Y solo quieren tomar ese versículo. Pero toda esa conversación tuvo un principio y un final. ¿Qué es lo que Cristo le quería explicar a Nicodemo? Estaba tratando de explicarle, sí, Dios envió a Cristo al mundo para salvarnos, no para condenarnos, no vino a condenarnos. Pero, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ya que sus obras eran malas, entonces, por eso viene la condenación.
Y por eso te sientes condenado, Nicodemo. Por eso tú, Nicodemo, aunque eres maestro de Israel, viniste a buscarme de noche, teniendo miedo de los demás, pero viniste a buscarme porque muy adentro te sientes condenado con la luz que estoy mostrando. Y Jesús le estaba explicando a Nicodemo que él no vino a condenar, pero que la condenación la sentía él por causa de rechazar la luz. Eso es lo que Jesús quería explicarle a Nicodemo. Porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si alguien sale del mundo o de una denominación, o simplemente empieza a predicar a poner en práctica cosas bíblicas, la gente se siente. ¿Por qué? Porque la luz les condena. He recibido cartas de lejos, iglesias que me escriben pidiendo ayuda y que dicen, nos sentimos condenados, nos sentimos mal, porque alguien los abandonó. Si se sienten así, es porque están rechazando la luz. Es porque alguien quiso tomar su talento y obedecer lo que Dios quiere. Y los que se quedaron escondiendo el talento se sintieron condenados, se sintieron agredidos. Como los fariseos, ni ellos mismos entran al reino de los cielos, ni dejan entrar a los que están entrando. Estas son cosas muy serias de las que Jesús habló. Y es increíble cómo encajan muy bien esas palabras de Cristo con muchas situaciones de gente con la cual nos relacionamos. Mucha gente solo quiere ser espectadora y estar criticando desde atrás o sentada viendo a ver qué pasa. Jesús dijo que el que no está con Él, está contra Él. Y que el que con Él no recoge, desparrama. Que no hay puntos neutros ni intermedios. Quiero animarlos. Hay una razón por la cual tenemos comunión y compañerismo. Hay una razón. El por qué nos reunimos. Y por qué nos amamos. Y esa razón es tan mal entendida por el resto del mundo y por el resto de las iglesias. Pero esa razón es un pequeño versículo bíblico de 1 de Juan capítulo 1, verso 7. Si andamos en luz, tendremos comunión unos con otros. Y nuestro compañerismo, nuestra comunión será con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero hay un pequeño requisito allí, que si no está presente, no lo entiendes, no puedes ver, quedas ciego y no hay más que hacer. Pero si cumples ese requisito, todo surge natural. Andar en la luz. Si estás quejándote y gimiendo porque sientes como que no encajas en nuestra iglesia, mi recomendación es que andes en la luz. Y conocerás la comunión y la limpieza de la sangre. Y nuestra comunión incluye llevar la vergüenza y el reproche juntos, de asociarnos con el pueblo de Dios. No se trata de que vayas y le cuentes a todos nuestras faltas que hay aquí en nuestra iglesia. Puedes hacerlo, y es muy fácil enumerar nuestras faltas aquí en esta iglesia, porque sí las hay. Pero si estás andando en la luz, tu intento va a ser corregir esas faltas, en vez de ir y contarlas en otro lado.
Apenas anoche hubo un hombre que se acercó con nosotros y se hizo un letrero de burla que decía: está comprobado que si quitan la ley en contra de la marihuana, se reduce el consumo de la marihuana. Y lo que quería decir es una idea muy difundida en este mundo, que la he escuchado durante toda mi vida y nos la dicen todo el tiempo. Esta idea que dice que entre más le dices a alguien que algo es malo, o que es prohibido, o que es pecado, más lo va a querer hacer. Y entonces dice: no, pues no, mejor no le digas. Pero ¿saben qué? Si existe esa actitud, eso es rebelión. Y fingir que la rebelión no existe no quita la rebelión. Quizás cubra algunas cosas y algunas personas sean capaces de ponerse una máscara, pero cuando venga el día de ajustar cuentas, la rebelión va a salir a la luz. La gente puede tener el semblante más bello por fuera y más alegre, pero por dentro su corazón todavía estar diciendo: Dios, te odio y no quiero que reines sobre mi vida, moviéndole sus nudillos en contra. La rebelión es tan fácil de esconder cuando no hay nadie que está tomando su cruz y su talento y usándolo. La rebelión es muy fácil de esconder cuando no hay una voz de los cielos que amonesta. Podríamos llevárnosla más tranquila y dejar de molestar a la gente rebelde de allá afuera, pero eso no quitaría la rebelión de la gente. Nuestra predicación expone la rebelión, y cuando la rebelión queda expuesta y manifiesta, se ve muy fea. Pero es entonces cuando la gente tiene la oportunidad de persistir en su rebelión o de rendirse a Cristo. Y cuando se persiste en la rebelión, se ve cada vez más fea. Pero la única manera de corregir el pecado y la rebelión es teniendo el coraje para enfrentar tu propia rebelión y rendir tu voluntad a Cristo. Y hablando de esto en los hijos, no permitas nunca que la rebelión crezca en tus hijos. Enfrenta la rebelión cuando ésta surja en el corazón de tus hijos. No la cubras, no la escondas, no la justifiques, ni la disculpes, porque puede ser que siga creciendo y creciendo y creciendo al punto que cuando sean más grandes, explote esa rebelión. Ten cuidado. Así que nadie les diga que no tiene caso predicar contra el pecado. La rebelión puede esconderse incluso detrás de una máscara religiosa. Ya lo he hablado y lo volveré a hablar. Mucha gente que está divorciada y vuelta a casar, esas parejas son de las más celosas en las iglesias evangélicas. Son de las más activas en el evangelismo y en las células y en todas las actividades eclesiásticas, en todo el activismo religioso. ¿Por qué? Porque están tratando de ocultar su rebelión, cuando lo cierto es que ésta grita. Porque como ídolos, idolatría es la rebelión, y como pecado de adivinación es la obstinación. Lo único que Dios no puede hacer es obligarte a servirlo. Dios nunca va a forzar tu voluntad. Nunca va a violar tu voluntad. No contenderá para siempre con la voluntad del hombre. Cuando alguien venía a Cristo, dice la Biblia, aquellos que venían endemoniados, ellos venían pidiendo ayuda, o eran traídos porque a lo mejor eran muy pequeños de edad. Y Jesús liberó a todos de esos demonios.
Pero cuando la persona no quiere liberación, ni salvación, ni sanidad, no hay liberación. Porque Dios no va a ir en contra de Satanás, ni en contra de no va a ir en contra de tu voluntad. Si quieres a Satanás, puedes tener a Satanás. Dios no va a obligarte a que lo sigas a él. Nuestra voluntad es lo más poderoso que existe en este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad puede impedirle al Dios Todopoderoso de los cielos que haga lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Pero acoplada con Él, si es que la rendimos, cooperando con Él, podemos hacer maravillas. Él puede hacer maravillas en nuestra vida y en la vida de las que nos rodean. Antes de convertirme, mientras buscaba a Dios y leía la Biblia, no sé cuántos gigantes me vinieron. ¿Qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si fracaso? ¿Qué tal si el mundo piensa esto? ¿Qué tal si pierdo a mi familia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo llegó al punto de vencer mi voluntad, de rendirle mi voluntad, de cederle mi voluntad a la voluntad de Dios. Llegué incluso al lugar donde le dije a Dios: Señor Dios mío, siento que ni siquiera puedo entregarte lo que me estás pidiendo. No sé cómo hacerlo, Señor. Pero si esto es lo que tú quieres, puedes tenerlo. Me rindo, voy a hacer lo que tú me pidas, Señor. Pase lo que pase y cueste lo que cueste. Cuando hice eso y puse a Cristo en el trono de mi corazón como el Rey y Señor, se fueron los miedos a los gigantes. Los pude enfrentar con fuerza del cielo. Y aún algunos gigantes deseaba que me sucedieran. Porque mi voluntad la había cedido, entregado a Jesucristo, había cambiado quién era el gobernante, el Rey y el Señor en mi corazón, en el trono de mi corazón. Nuestras oraciones sirven para eso. Anoche compartíamos un poco acerca de esto con algunos hermanos, el propósito de la oración. Mucha gente piensa que el propósito de la oración es para que Dios nos dé cualquier cosa que le pidamos. Eso no es la oración. Eso es egoísta. El principal propósito de la oración es alinear tu voluntad con la voluntad de Dios. Ese es el principal propósito. No que le enchueques el brazo a Dios para que te dé a fuerzas lo que tú quieres. Porque no se trata de ti, se trata de Él. Nuestro Dios ha sido ofendido. Nuestro Dios ha creado a gente que se ha rebelado en contra de Él. Y nos ha dado la oportunidad de volvernos a Él. Pero tu voluntad es lo que se interpone en el camino. No quieres hacer lo que Dios te pide porque te da miedo. Y entonces la voluntad se interpone. Pero cuando rindes tu voluntad a Dios en oración, entonces Él llega a ser nuestro Señor. Y queremos agradarle. Y eso nos da el poder para hacerlo. Y entonces ya no queremos volver atrás. Y ahora quieres guardarte de regresar a donde antes estabas o por donde antes caminabas. Y en tu oración esperas que Dios te dé lo que Él quiere que tengas, no lo que tú. Dios nunca te obligará a seguirlo. Te seguirá amando. Te seguirá amando hasta que llegues al infierno el día que te deje de amar y tenga que entregarte al lago de fuego. El joven rico que se acercó a Cristo, Jesús le dijo: vende todo lo que tienes, ven y sígueme. El joven se fue triste porque tenía muchas posesiones y la Biblia dice que Jesús lo amó. Lo siguió amando, aunque no lo siguió. Pero no fue atrás de él, rogándole que lo siguiera, ni contendiendo, ni rebajando el estándar que le había puesto, ni fue atrás de él tratando de obligarlo o coaccionar. Lo amó lo suficiente como para dejar que se fuera
y esperar con los brazos abiertos que algún día quisiera regresar a tomar su cruz. Tenemos tantas cosas que Dios nos ha dado. No tengas miedo de usarlas para su gloria. Ten miedo de no usarlas, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ten miedo de ser un siervo malo y negligente que esconda su talento. Desecha la tibieza, desecha el camino seguro y fácil, desecha la mediocridad, sal de tu zona de confort. No seas un siervo malo y negligente. Que Dios bendiga su palabra. Padre, gracias por tu bondad otra vez, oh Dios. Padre, ayúdanos a tomar todas estas herramientas gloriosas que tú nos has dado y usarlas para tu gloria. Que seamos lo que tú quieres que seamos, que hagamos lo que tú quieres que hagamos. Que nos ayudes a serte fieles en lo poco y conforme avancemos, Señor. Ayúdanos a velar, orar y esperar hasta tu regreso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.